Práctica para hoy, número 13. Soldadura en ángulo interior con 3 cordones en vertical ascendente. Práctica para hoy. Número 11. Hoy vamos a ver la soldadura en ángulo interior y en posición vertical ascendente, para lo cual tendremos 2 chapas de 10 por 40 por 300 y le daremos 3 puntos, como hacemos siempre según la normativa, de unos 20 milímetros bien fundidos, que se vean que no tienen poros, y luego lo colocaremos en el posicionador. Se trata de realizar 3 pasadas. Una será como el ejercicio anterior, una pasada estrecha, y luego unas pasadas anchas que serán en semicírculo, zigzag o triangular. Ya veremos en la práctica cómo se hace determinados movimientos. Aproximadamente lo que hemos estado comentando sería un poquito como el siguiente croquis. El ángulo inferior sería de unos 70 grados y el superior unos 110, lo cual nos daría los 180 grados de un ángulo plano. Bien, una vez de que hemos visto la posición y hemos punteado la pieza, vamos a ver qué cosas deberemos tener en cuenta en esta posición. El primer cordón o cordón de raíz, como hemos dicho, colocaremos el electrodo con unos 110 grados aproximadamente y lo balancearemos en ángulo, en una V, para aportar gota a gota. Si le damos también un balanceo transversal, podríamos conseguir el mismo efecto, pero hay que tener un poco más de destreza, puesto que en el movimiento, si lo damos muy rápido, puede pasar que entre medio del cordón de los laterales nos quede escoria ocluida y entonces tendremos un serio problema. Mientras que si hacemos en ángulo, en V, pues lógicamente vamos aportando en una cara y en la otra y en el centro del material, con lo cual no es posible que salga, o más improbable que salga, una inclusión de escoria. La intensidad, como en la posición vertical requiere, tendremos aproximadamente entre un 10 o un 15% sobre la posición horizontal, con lo que nos dará una intensidad aproximadamente de unos 90 a 110 amperios aproximadamente. Si lo hiciéramos con un electrodo de 4, pues lógicamente en la segunda y tercera pasada, pues lógicamente habría que aumentar aproximadamente entre 120 y 140 amperios. Pero vamos a dedicarnos más al electrodo 325 porque es el que más habitual lo encontraremos en todas las empresas. El primer cordón, como ya hemos dicho, lo hacemos en V y con la técnica de empalme adecuada. Y la intensidad aproximadamente la bajamos un poquito, le podemos dar incluso hasta 95 amperios para evitar que se nos descuelgue el material. Pero si vemos que el arco tiene poca fuerza y que se nos pega el electrodo, lo aumentaremos progresivamente hasta conseguir un arco estable y que no se nos descuelgue el material. En la pasada ancha haremos lo mismo que en las pasadas anchas que hacemos en horizontal. Simplemente es llevar de lado a lado, en el caso que tenemos aquí el punto, el centro del electrodo lo aplicaremos en un lateral del cordón y el otro centro en el otro, y haremos el desplazamiento o bien en zigzag o bien en arco o semicírculo. También otra técnica empleada es la del movimiento en triángulo. Ya lo veremos más adelante cuando expliquemos la práctica. En el segundo cordón podemos muy bien aumentar un poquito la intensidad, puesto que ya el desplazamiento que lleva el electrodo es mayor y por lo tanto es más difícil que se nos escurra el material o se nos desfonde. El empalme, pues la misma técnica de siempre, pero como hemos dicho antes, en lugar
de llevar la misma posición de unos 110 grados para empalmar. Empalmamos con unos 70-80 grados en sentido de avance, puesto que vamos de abajo hacia arriba. Y le damos un par de vueltas, o en zigzag o semicírculo, y luego poco a poco vamos bajando el electrodo hasta su posición habitual, que es de 110 grados aproximadamente en sentido vertical. En el tercer cordón, puesto que ya tenemos la pieza un poco más caliente, puede pasar dos cosas: que si hemos empleado una intensidad excesiva, tengamos que reducir un poco la intensidad, o también que sea insuficiente y nos permita darle un poco más de intensidad, puesto como la soldadura, el paso es más ancho, aproximadamente cada vez vamos ancheando 2 diámetros de electrodo aproximadamente. Entonces, puesto que cada cordón empleamos la técnica del centro del electrodo en los laterales de cada cordón, luego se nos va hinchando regularmente. Ahora, puede pasar que un soldador tenga más o menos habilidad, a veces se despiste y no llega al lateral suficientemente, o se pase, y entonces lógicamente saldrá un cordón irregular. Ya hemos dicho que tanto los movimientos como el empalme, cómo debemos hacerlo, y las intensidades. Lógicamente esto va a ser mejor tomarlo en cuanto empecemos a soldar, y es donde realmente vamos a ver la forma de aplicar tanto la intensidad como el movimiento más adecuado. Vamos a realizar el punteado de la práctica número 11, que es ni más ni menos que la soldadura en ángulo interior en posición vertical ascendente. Vemos la disposición de las piezas con la separación para que el cordón nos penetre. Es muy importante, como hemos dicho en anteriores ocasiones, que las dos chapas queden a la misma altura para que lógicamente podamos realizar con garantía la penetración. Que no quede una chapa montada en la otra, porque eso lógicamente nos acarrearía una dificultad, y es que en una parte estaría penetrado y en la otra no estaría penetrado. Luego quedaría una chapa más débil que la otra. En esta toma vemos a la perfección que están las chapas muy bien colocadas, a la misma altura como debe quedar. Y ya vemos una chapa que hemos dado 2 puntos de soldadura en los extremos. Vemos que el espesor aproximadamente es de unos 10 milímetros. Luego es un espesor fuerte para que no tengamos problema a la hora de soldar, y que el ángulo lógicamente sigue siendo de 90 grados. Iniciamos la soldadura con un balanceo transversal. Vemos que hemos empezado abajo y vamos hacia arriba, pero deberemos corregirlo como ahora lo ha hecho el soldador, para darle el balanceo en forma de V, que hará que en el centro no se nos produzcan inclusiones de escoria. Este es el balanceo que debemos llevar en el primer cordón, lógicamente. Se trata de que la soldadura penetre y de que salga sin inclusión de escoria en el centro. Lógicamente saldrá ligeramente bombeado, y ahora vemos cómo hemos empalmado. Si os dais cuenta, el ángulo ha sido de 70-80 grados, y ahora, cuando hemos hecho unas 2 o 3 pasadas, hemos recuperado la posición de 110 grados aproximadamente en sentido de avance. Recordar también que estamos utilizando un electrodo de diámetro 3,25 y una intensidad aproximadamente de 100 amperios, para que lógicamente no se nos escurra el material de soldadura.
Estamos con el balanceo en V, parándonos en ambas chapas por igual para que la soldadura quede también regular. Se le acaba de pegar el electrodo porque al llevar poca intensidad ha pegado demasiado el arco. Hemos empalmado con arco largo y con la posición de 70 a 80 grados y hemos corregido para continuar la soldadura. Seguimos con un movimiento en V y tenemos que procurar de no llevar el electrodo demasiado pegado a la pieza, porque al llevar poca intensidad nos puede pasar lo de antes. Puede pasar de que lógicamente se nos pegue el electrodo a la pieza. Empalmamos, daros cuenta, el ángulo para que así pegue perfectamente en la parte del cráter y corregimos poco a poco la posición del ángulo. Si no queremos tener problemas de inclusiones de escoria, si os acostumbráis a este tipo de empalme, lo haréis con una mayor garantía. No quiere decir que no se pueda empalmar con la posición tradicional, pero yo os aseguro que si os acostumbráis es muy fácil y al final veréis que jamás sacáis defectos de soldadura, sobre todo de inclusiones de escoria, que es lo tradicional en esta posición, ya que llevamos una intensidad más reducida que en horizontal. Seguimos con el movimiento en V y un movimiento regular. Picamos la escoria y observamos que el cordón va saliendo perfectamente. El empalme ha salido bien y ahora estamos terminando este cordón de raíz y recargando en la parte superior para evitar lógicamente que haya un defecto de falta de material. Bien, hemos empezado el segundo cordón y tenemos como norma lo que hacemos siempre: parar el centro del electrodo en los laterales del cordón de raíz. Si en el centro el cordón estuviera muy abultado, pasaríamos más de largo para refundir el material. En cada capa que le echemos iremos eliminando errores del cordón anterior, porque nos permite corregir con una mayor o menor velocidad o tiempo de depositado de material. Vemos que llevamos perfectamente el movimiento transversal en zigzag. Y parándonos en ambas esquinas por igual. Ya digo que exclusivamente cuando tengamos muy abultado el cordón en su parte central, o sea, cuando tenga mucho lomo, pues pasaremos más de largo, pero parándonos en ambas esquinas por igual, para que el cordón, vamos a decir, se rectifique y vaya más plano. Picamos nuevamente la escoria y vemos que el cordón está saliendo bien realizado, sano y regular. Empalmamos otra vez con arco largo y paramos en ambas esquinas. Llevamos un balanceo regular, que eso hará que el cordón también salga regular. Si notas que el electrodo pierde fuerza, que sobre todo al final tiene un poco fuerza, solamente si detectamos que hay faltas de material en el cordón anterior, o sea, en el cordón de raíz, pues nos pararíamos un poco más para recargar. Pero sin embargo, si tiene exceso de material, pasaríamos de largo solamente refundiendo el material. Vemos que el empalme ha quedado perfecto y que el cordón es sano y bastante regular para ser el segundo cordón. Luego veremos que en el tercer cordón se queda todavía más liso. Estamos recargando la parte superior para que no nos quede ninguna zona de iniciación
a rotura de esta soldadura. Y vamos a proceder a realizar la tercera y última pasada. También tenemos como guía la misma que hemos llevado antes, parándonos bien en las esquinas y llevando el centro del electrodo a las mismas. El soldador en este caso está un poquitín agarrotado y está abriéndose demasiado, o sea, avanzando demasiado en las esquinas, lo que originará que las esquinas estén muy marcadas, o sea, que nos queden como una especie de rosetones en la esquina en lugar de salir una soldadura lisa. Pero en fin, no quiere decir eso que el cordón en sí esté mal realizado. Debemos llevar la capa a capa, para que así no se nos note tanto en las esquinas esos redondeles y esas marcas que salen entre el cordón. Ahora se está llevando un poco mejor. Vemos que ahora sí que efectivamente va capa a capa, parándose en las esquinas, lo que este trozo de cordón dará que salga más regular. Si no cambia, lógicamente, su avance. El avance lo está llevando bastante regular, pero no nos tenemos que abrir demasiado. Aquí, si en horizontal un avance puede ser entre 4 y 5 milímetros, pues aquí es bastante menor. Aquí viene a ser unos 3 milímetros como mucho, lo que vamos recargando pasada a pasada. Y lógicamente, como tenemos que corregir defectos del cordón anterior, pues tendremos que pararnos más en algunas zonas y menos en otras. Picamos nuevamente la escoria y efectivamente vemos que ya no sale eso tan pastoso que salía en el cordón anterior. Está saliendo un cordón ya más bonito y menos mal. Página web del canal de la soldadura eléctrica. Cursos de iniciación y máster en 17 y 31 vídeos, en formato de 640 x 480 píxeles originales, en formato de 960 x 540 píxeles originales, muy apto para la enseñanza de bricolaje y soldadura y calderería, y en formato de 1280 x 720 píxeles originales, sin anuncios y por muy poquito dinero. Con total garantía, te informamos sin compromiso alguno. Saludos cordiales.